Gloria a Dios. Amén. Voy a hacerlo sin micrófono. Gloria a Dios, mi hermano. Vamos a Nuevo Testamento, vamos a leer Hebreos 11, versículo 6. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Amén. En nombre de Jesús. Dice la bendita palabra de Dios así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios, mis hermanos. Tomen asiento. El título de la predicación el día de hoy, mi hermano, que yo le puse es Una fe sin miedo. Vamos a meditar ahora sí en ese tema. Entonces, ¿te das cuenta cómo dice el escritor de Hebreos que sin fe es imposible agradarle a nuestro Dios? Entonces, ¿qué valor tan importante tiene la fe dentro de las cosas de Dios? Entonces, hay una pregunta que entonces yo me formulo, porque siempre hay que aterrizar todo y hay que hablarlo con conceptos concretos, ¿no? De repente yo puedo tener un pensamiento de algo, de qué es, y a lo mejor no es eso, o a lo mejor falta más, a lo mejor sí doy ya un concepto una definición muy concreta, pero a lo mejor está a medias, y hay algo más, y para poder estudiar la palabra de Dios hay que saber esos conceptos. Entonces, una fe sin miedo es un tema, me gusta ese tema. Yo espero que recibas aliento, que recibas ánimo, que recibas poder de Dios, que recibas lo que tú necesitas mediante este mensaje que el Señor me regaló. Entonces, la primera pregunta que yo voy a hacer, mis hermanos, es ¿qué es fe? Vamos a definir fe. Y tengo un concepto pero muy profundo y extenso, mi hermano, pero lo voy a resumir en esto. Te lo voy a definir mediante dos definiciones. La primera es: fe es una creencia y esperanza personal. Creencia, o sea, de que tú crees en algo, en alguien. Una esperanza de que esa persona o ese algo te va a ayudar. Llámese sanidad, llámese fortaleza, llámese de muchas maneras, pero tú tienes esa esperanza de que en esa creencia vas ahora sí que a obtener algo que tú estás necesitando o que tú estás pidiendo. Entonces, creencia y esperanza, esa palabra es muy importante. Esperanza personal en la existencia de un ser superior. Entonces, esto puede ser, nada más es como definición, en un Dios o en varios dioses, Lamentablemente eso hay que mencionarlo. En un Dios o en varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento sociales e individuales y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante e esencial de su propia vida. A una persona de fe, la fe es importantísima, es parte de su vida, no la puedes apartar. Entonces, esa es una definición. La otra definición, esa es con un sentido. Otra definición es una virtud teologal del cristiano. Aquí lo vamos a aplicar solamente a los cristianos. Virtud teologal del cristiano que consiste en creer, ¿en qué? En la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, las virtudes teologales son tres, mi hermano: fe, esperanza y caridad. Ahí se encierran muchas cosas. Ahora, esa es la definición de fe. ¿Qué es fe? Creencia y una esperanza personal en la existencia de un ser superior. Y también es creer ¿en qué? La palabra de Dios. Todo cristiano tiene por autoridad la palabra de Dios. La persona que no crea y que no tenga la palabra de Dios como autoridad y por encima de todo,
entonces va a sufrir de muchas cosas, errores, equivocaciones y va a carecer de esperanza. Porque entonces, si no estamos sujetos a la Escritura, entonces no se va a cumplir lo que está en la Escritura. ¿Ok? Corremos el riesgo de que inclusive el Dios podamos ser nosotros. El Dios, yo. Decía el canto del hermano Patricio, ya no quiero ser más yo. Quiero ser Él, quiero parecerme a ti. Y pareciéndonos a Cristo, mi hermano, tendremos muchas bendiciones. Ahora tengo otra pregunta. ¿Qué es la fe? Pero ahora, este es el diccionario Oxford, el que está definiendo. Diccionario Oxford, o sea, el diccionario secular. Ahora, ¿cómo nosotros damos un concepto o cómo definiríamos fe según la Biblia? Entonces, tener fe, por ejemplo, aquí en Jesucristo, significa confiar totalmente en Él. Confiar un poquito, o sea, que confiar esto sí y esto no. O sea, de que los que hacen eso son religiosos. Los religiosos, no, esos son exagerados. No, confiar en Cristo es confiar en Él, en todo, para todo y por sobre todo. Está escrito. ¿Cuál es el primer mandamiento y el más importante que le preguntaron al Señor Jesucristo? ¿Qué contestó aquel fariseo? Amarás al Señor tu Dios. Lo resumimos en todo y por sobre todo, inclusive de nuestra misma familia y por encima del yo. Primero Él y después nosotros. ¿Ok? Entonces, confiar en su poder. ¿Cuál es la definición de fe? Es confiar totalmente en Él, en Cristo. 2, confiar en su poder, confiar en su inteligencia, confiar en su amor infinito. Ahora me siento con toda la tranquilidad, mi hermano, de que cuando yo le hablo a un alma allá afuera en la calle, digo, lamentablemente por donde yo trabajo y me muevo está muy lejos de aquí, a lo mejor no podrán venir hasta acá, pero cuando yo me encuentro un alma por aquí, que yo le hablo o ustedes le hablan, mi pregunta es, ¿ustedes se sienten con la confianza de decirles, vengan aquí, te invito a casa de oración? Alguna vez en el pasado, hermano, yo no tenía esa confianza de decirles, vamos a la iglesia donde voy porque yo sabía que había fallas, había faltas y que faltaban. Digo, no hay iglesia perfecta, mi hermano, pero yo sabía que más que querer bautizarlos a fuerzas, desde el principio sin conocer, había que discipularlos. ¿Cuál es uno de los principios que la palabra nos ha hablado a través de la Escritura? Y a las naciones, ¿ir a dónde? Allá en el mundo. No vayamos a las iglesias buscando y sacando, no, allá en el mundo. Dios quiere almas de allá en el mundo. Los que ya están en la iglesia y que de repente están confusos, ellos tomarán sus decisiones. Pero ¿qué dice ir allá a las naciones? Y dice, ¿qué? Y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? Decíamos, enseñarlos, adoctrinarlos. ¿Pero en qué? ¿En mi denominación? No, en la Escritura, en las palabras. ¿Qué dice aquí que es fe? Porque somos cristianos, ¿a quién seguimos? A Cristo. ¿En quién los vamos a adoctrinar? ¿En quién les vamos a discipular? ¿En las enseñanzas de quién? De Cristo. No las de nosotros, no lo que yo piense, lo que yo crea, ni no. Lo que Cristo les enseñó a los mismos apóstoles. Eso lo hizo Él. Comenzó con 12 y esos 12 de repente, ya sabemos, por eso estamos estudiando el libro de los Hechos, porque estamos viendo qué pasó con esos 12, cuáles fueron los frutos de esos 12. Entonces, hablábamos de que debemos tener la confianza. Si yo tengo la confianza, no en el pastor, no en el predicador, sino en que el lugar donde yo voy se predica la palabra de Dios, tengo la confianza de decirle a alguien, te invito a casa de oración, te invito a la iglesia. ¿Qué hemos dicho que les vamos a decir? Vengan por su milagro, vengan por su prosperidad. ¿Cristo te va a solucionar todos tus problemas? Ven a encontrarte con el Maestro. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere sanar tu corazón. Cristo quiere ayudarte. Y una vez sano, tú mismo vas a empezar a hacer todas las cosas que necesitas. Una oveja sana se reproduce en otras ovejas, pero una oveja enferma no se va a reproducir.
La palabra del Señor es poderosa, mi hermano. Entonces, en su amor infinito, ¿le podrías confiar tú a lo más querido al Señor? Llámese tu hijo, tu papá, tu mamá, tu marido, tu esposa, lo que tú consideres que es lo más valioso para ti. Tu misma vida, mi hermano. ¿Podrías confiársela al Señor Jesucristo? ¿Podrías confiarlo sabiendo que aquí se está predicando un evangelio contaminado? Yo no me sentía así bien, hermano, como que ya, Señor, perdóname, pero es que yo siento que esta alma necesita, ¿qué dice aquí? Amor infinito, necesita de tu amor, necesita sentir tu amor, necesita sentirse respaldado, cobijado, protegido, protegida por tu amor, Señor. Y si le empezamos a hablar de que de esto, lo otro, Señor, yo no considero correcto. Y tuve muchas veces ese problema. Muchas veces lo expuse con el Señor. Pero ahora, hermano, tengo la tranquilidad. Y confío en el trabajo, no que ustedes, no que yo, no que nosotros, no. El trabajo que Dios está haciendo con todos nosotros. Las columnas están ahí firmes para sostener con nuestra fuerza, con la fuerza de Dios. La fuerza de Dios. Exactamente. A él nunca se le acaban las fuerzas, no sea que sea como Sansón y me canse. Que todavía llega a Dios, ¿no? Entonces, lo cual incluye creer en sus enseñanzas. Significa creer que aunque no entendamos todas las cosas que se nos digan, Él sí las entiende. Y si Él las entiende, Él nos iluminará para que las entendamos en su momento. A lo mejor hay cosas que no entiendes, no sabes tu situación, no sabes por qué te está pasando la situación en la que estás, tal vez no la entiendas, pero Dios te permitirá entenderla en el momento que estés listo, que estés lista. Eso también es confiar, creer en que Él lo sabe todo, que sus tiempos son mejores, porque escrito está: porque así como son de altos los montes y los cielos, así son mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y mis caminos no son como vuestros caminos. Entonces yo diría, y mis tiempos no son como sus tiempos, ni son mis tiempos. Mis tiempos son perfectos, diría el Señor. ¿Cuántos creen eso? La palabra fe deriva del término latino fides y permite nombrar a aquello en lo que cree una persona o una comunidad como nosotros. Una persona, tú de manera personal, pero también una comunidad. O sea, los cristianos, los que nos congregamos, los que nos reunimos aquí. También hace referencia a una sensación, tú lo sientes, desde muy dentro de ti tú sientes, tienes esa sensación de certeza. O sea, de que es cierto lo que tú estás sintiendo, lo que tú sigues, a dónde vas. Y al concepto positivo, porque sabes que acercarte a Cristo no te va a traer, el único exceso que no te va a hacer daño es Dios, es la palabra de Dios. Llénate, excede en todo eso y no te va a hacer daño, por el contrario, te va a hacer mucho bien. Entonces es un concepto positivo, pero no hablo de positivismo, no hablo de que habla positivo, o sea, tú estás muriéndote de enfermedad, pero te dicen, no, usted diga que está sano, y tú ya no puedes ni hablar, no tienes ganas ni de hablar, pero así te enseñan que tú digas que estás sano. Cuando le puedes decir con toda tranquilidad y con toda libertad al Señor, Señor, hoy no me siento bien, estoy enfermo. Escupa esa palabra, hermano, no ande diciendo esas cosas y declare positivo. No, hermano, somos cristianos y debemos de declarar verdad. Si yo estoy enfermo, estoy enfermo. ¿Sabes por qué puedo decirlo con toda tranquilidad? Porque estamos con el Dios que sana y sanó a los enfermos. Entonces no hace sentido el que entonces tú digas, declare positivo, entonces todos somos perfectos, entonces no vamos a necesitar de Dios nunca. Pero no, nos enfermamos, nos sentimos mal, de repente estamos sin ánimo, tantas cosas, pero estamos con el Dios que nos puede ayudar en esa situación. El Dios que sanó enfermos, el Dios que hizo milagros. Ese es el Dios de casa de oración, fuente de agua viva. Ese es el Dios de nosotros, ese es el Dios de esta casa, es el Dios el que venimos a venir a alabar y adorar aquí. ¿Cuántos se gozan por eso?
Entonces, en el concepto positivo que se tiene de un individuo o de una cosa, en este caso no es ni un individuo ni una cosa, es Dios, creador de los cielos y la tierra. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué es entonces la fe? Y un ejemplo habiendo escuchado estas dos definiciones. La fe es la confianza y la seguridad que siente una persona respecto a algo o a alguien y está asociada directamente al conjunto de creencias personales. Por ejemplo, una persona padece una enfermedad, pero cree en la medicina occidental, en la medicina herbolaria. Cree en esto, que el otro. ¿Le tiene qué? ¿Le tiene? Fe. Ay, es que me duele mi garganta, me siento con el cuerpo cortado, pero siempre que me tomo un desenfriolito o me tomo un XL3, se me quita. ¿Le tengo qué? Fe. Cuando hay circunstancias en las que las cosas que podemos comprar, palpar, tomar, ingerir o comer no funcionan, ¿en quién tenemos la fe? ¿De verdad tienes esa fe en Él? Por lo tanto, confías, tienes fe en las capacidades. Vas al doctor porque tienes confianza, tienes fe que el médico te va a recetar de acuerdo a qué? A una valoración de él, exactamente. Entonces, tú estás confiando en que te va a dar y te va a recetar lo correcto. Cuando tú vas más con el Señor, mi hermano, cuando tú vas con Dios, entonces tú tienes que tener la certeza, la esperanza, la confianza, la creencia de que Él te va a ayudar en lo que tú necesitas. Exactamente. Pero entonces aquí tú estás confiado y así, pero de repente, ¿sabes qué? Hay alguien que se va a encargar y va a intentar por todos medios, de todas maneras posibles, hacerte tambalear o que abandones esa fe. Y en este caso, lo que siempre va a hacer, mi hermano, para él poder lograr eso, es que Adán y Eva tenían todo, mi hermano. En el Edén tenían absolutamente todo, eran felices. No tenían preocupación de nada. O sea, de que realmente yo a veces me he puesto a meditar en eso. Digo, Señor, bueno, pensar que un día vamos a regresar ahí a ese lugar, pero pensar ahorita todo lo que hay. Lluvia, frío, calor, aire, hambre, que no tengo, que sí tengo, que no tengo dinero, pero sí tengo deudas, pero sí tengo hambre, tantas cosas, te puedes imaginar. Pero que un día todo eso va a terminar. Y me he puesto a pensar en eso, digo, como Adán y Eva, no tenían que trabajar, no conocían a Electra ni a Coppel, no conocían nada de eso. Porque no existía nada de eso, no existía nada. Dios les había dado la vida que Él originalmente planeó para nosotros. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron ellos? Le empezaron a prestar atención a la voz que estaba intentando apartarlos de esa fe, esa convicción. ¿En quién? En su Creador. Hermano, usted no puede hacer eso. Y viene el diablo y te dice, ¿con que Dios dijo que no puedes? Sí puedes. No va a pasar mucho. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú goces de eso, que tú disfrutes de eso. Y tú dices, no. Entonces fíjate cómo te está. Con el simple hecho de que poner duda, ya está empezando a hacer efecto en ti. ¿Por qué Dios? Pero sí, y empiezas ya ahí, ya le abriste, como se dice en estos tiempos, ya le abriste la ventana, ya le abriste la puerta. Caes en el pecado, caes en el error, caes en la trampa del enemigo. ¿Y qué es lo que el ser humano quiere hacer? Esconderse. Quieres meter todo abajo de la alfombra para que no lo vea. ¿Quién? El que todo lo puede ver. Ya estás engañado creyendo que lo puedes ocultar, pero Dios todo lo ve. ¿Y qué trae consigo eso? Miedo. Una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. Nosotros tenemos temor de Dios,
pero lo conocemos, lo amamos y sabemos que Él nos corresponde y nos ama. Entonces, ¿qué le tenemos? Temor. ¿Temor de qué? Temor de un día quedarme sin el amor de Dios. Temor de un día que Dios me deje. Temor de que un día, pero eso es un temor, ese es otro tipo. Pero cuando tú tienes miedo, te escondes. Cuando tú tienes miedo, huyes. Cuando tú tienes miedo, dijo el hermano Pablo, tu conciencia te empieza a hablar y te empieza a decir, estás mal. Dios te empieza a hablar por medio de la voz de tu conciencia y te empieza a decir, esto es lo que tienes que hacer. Eso no estuvo bien, Pepito Pérez. Esto te faltó, no obedeciste lo que Dios, y tantas cosas. Y nos da miedo porque sabemos que ¿qué? Ya conociendo la palabra de Dios, sabemos que ¿qué? Que eso nos va a traer una consecuencia. Por eso nos entra miedo, porque no es como de que aquí le doy una mordida al de tránsito porque me pasé el alto y ya, asunto arreglado. No, nuestro Dios no es corrupto. Nuestro Dios es justo y es omnipresente y omnisciente. Todo lo sabe y en todas partes está al mismo tiempo. Tan poderoso nuestro Dios que en este momento está en las iglesias que se está haciendo culto a esta misma hora, donde se está predicando a esta misma hora. Pero no es como el diablo. El diablo puede estar hostigando a los hermanos de la iglesia de la otra avenida, pero no está aquí. Y nuestro Dios está en todas partes y al mismo tiempo. Nuestro Dios es poderoso. Entonces, el alma sabe por quién es su creador. ¿Y qué dice? Metí el pie. Me tengo que esconder. No haya tan fácil como que dice la palabra, que aquel que cometa pecado y confiese su pecado y deje de practicarlo, ese alcanzará misericordia. Entonces la palabra es cierta que dice, y conoceré la verdad y la verdad me hará. ¿Por qué me tengo que esconder? Si puedo ir a pedirle perdón a mi Dios, si puedo ir a rogarle, a suplicarle a mi Dios, Señor, fui tonto, Señor, fui débil, Señor, lo que sea, perdóname. Las palabras que el enemigo de nuestras almas odia, perdóname, porque él ya no tiene perdón. ¿Tú sabes que él te odia a morir? Porque él ya no va a poder pronunciar no puede pronunciar esas palabras. Entonces, por eso es una fe sin miedo. Es una fe, mi hermano, en lo que tú crees acerca de Dios. Es una fe, mi hermano, en alguien que todo lo puede, sin temor a nada. Tú sabes que hay hermanos, de repente puede estar alguien endemoniado, y tú sabes que puede haber un hermano con fe, hermanos con fe. ¿Te acuerdas del testimonio que hablamos el domingo? De la hermana que el diablo le sacó todos sus trapitos al sol. Al escuchar eso, muchos que van a tener, sí soy de fe, sí vengo a la iglesia, sí predico, pero tengo miedo de que me pase eso. Ya eso te impide, o sea, estás tomando las cosas al revés. Si Dios te permite saber eso, es para que tú endereces tu pensamiento y estés firme delante de ¿quién? Del mismo Dios. Estando bien delante de Dios, todo lo demás va a salir sobrando. Pero ¿cómo lo tomas? Porque tal vez está el enemigo, ya viste lo que le pasa. Y entonces ya no quieres orar. Se te salió un gallito, tienes fe, pero ya no quieres cantar. Tienes una fe con miedo. Y Dios quiere que apliques tu fe sin miedo. Porque no es tu poder, no eres tú, es Él. ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? ¿Habrá algo que algo pueda detener su mano poderosa? Entonces, ¿por qué a veces tenemos ese miedo? Inclusive a veces podemos inclusive ver que hay una persona que Dios nos dijo al oído que le predicáramos, como lo vamos a ver el viernes en el libro de los Hechos, pero tenemos miedo a predicarle. Tenemos fe en que la palabra es poderosa, que la palabra cambia, pero tengo fe en predicarle a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Tengo miedo a predicarle al vecino porque es cholo, se junta con la banda de los Panchitos, es Mara Albatrucha, Sur 13, y no sé, y eso me da temor. Entonces mi Dios, el que yo vengo aquí,
La victoria mía es. Ya cuando estás allá, ya no es tan grande tu Dios. Pero gracias a Dios, que Dios es Dios y Dios es inmutable, nunca cambia. Nunca va a ser más fuerte ni menos fuerte, no. Siempre nuestro Dios es todopoderoso, es altísimo, es temible. Nuestro Dios es temible. Pocas veces decimos, Señor, te glorifico porque tú eres el Dios temible. Es temible para los malos. ¿Qué hablaba el versículo que estábamos estudiando el domingo? Cristo es piedra de tropiezo. A veces te hace tropezar en las fechorías que vas a hacer, en las maldades que vas a hacer. ¿Tampoco no? Hay piedra de tropiezo para el bien, ese es el diablo, que no quiere que vengas al bien, no quiere que recibas tu bendición, no quiere que recibas lo que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que pasa con la oración? Oramos, sube, ¿y qué hay ahí arriba? Ejércitos celestiales, malos y buenos, ángeles de Dios peleando contra ángeles caídos. ¿Todo por qué? Para que no llegue tu petición allá. Y tú estás que ya tú paciente, tú que has aprendido la tolerancia como hijo de Dios y que acabas de orar y ya todavía ni acabas de orar y ya quieres que Dios te conteste. Y entonces están allá peleando la batalla, pero Dios recibe tu oración. ¿Qué dice? A mi hijo, mi hija, fulano, llévale su bendición. Ahí viene el ángel corriendo. Eso es bíblico, Cuando acabamos el tema de es bíblico y correcto, tantos temas, vamos a hablar de la oración, pero nos vamos a ver también serie de la oración. Entonces, ahí viene el ángel corriendo, pero que viene a todo, pero ¿qué crees? Que se encuentra la banda de los panchitos allá en el cielo, en las regiones celestes, y no lo dejan pasar. Y tiene mucho que ver tu manera de ser, tu manera de comportarte. Tiene mucho que ver, mi hermano, te voy a adelantar, tiene mucho que ver con que si tú portas la armadura de Dios o no. Si tú no traes casco, ya le pegaron en la cabeza al ángel. ¿Qué va a hacer? Se va a quedar ahí. ¿Por qué no llega tu bendición? Porque no te has puesto la armadura de Dios. Tienes una parte descubierta y le pegaron al ángel. Viene el arcángel Miguel, el arcángel encargado de las peleas, de las batallas, y ya se lo llevó. Pero si tú prestas atención en que en tu fe, en una fe sin miedo, hay pelea, pero de repente así como viene, y te llega la bendición, la respuesta que necesitabas, la sanidad que necesitabas, la prosperidad que necesitabas. Pero todo depende. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? Ay, hermano, a veces ya se endemonió. No, hermano, pues usted ore por él. No, hermano, es que no te... Entonces, ¿qué tipo de evangelio estás viviendo, hermano? Pastor, no, es que no ayuné. Entonces, ¿qué tipo de evangelio estás viviendo? En la mañana subí algo al Facebook acerca de eso. Estaba un debate entre la fe y de no, es que este género no sale si no es con ayuno ni oración. Ya se los he explicado de manera breve. Pero continuamos con el tema, ya lo haremos en otro día. Entonces, ¿qué es el miedo, mi hermano? Vamos a definirlo. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que tú deseas. Voy a orar por ese endemoniado, por ese enfermo de cáncer, por esa sanidad, por ese milagro, pero dices, no, hombre, es que se me hace que no va a pasar. Y oras, pero tú ya vas pensando que no se puede hacer. Entonces, vas con una fe, con miedo. Y Dios no te está regañando, hermano. No, Dios quiere que cambies tu mentalidad. O sea, que te quites el modo con miedo y te pongas en modo sin miedo. Y que apliques y que uses la fe, principalmente para ti, una fe sin miedo. Limitada en los estatutos de ¿quién? De nuestro Dios. Entonces,
que te impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que tú estás deseando. Tenía miedo de que la fiesta saliera mal. O sea, todavía ni llega la fiesta, ya estás en la fiesta y tú, se supone que preparaste los vasos y te trajiste al hermano Pedrito para que ore, junto con el hermano Patricio, y así como Dios convirtió en aquel día los peces y los panes en más, pues la olla de pozole para que rinda. Y Dios sigue cumpliendo eso. ¿Qué pasó cuando fuimos allá a la misión de Oaxaca, mis hermanos? Yo agarraba unas cucharadas y me lo echaba y parecía que se multiplicaba. O sea, yo sí vi la comida, pero yo vi que se le dio para todos. Cuando ya estábamos en el aniversario de la Hermosa, ¿se acuerdan? ¿A poco no éramos varios? Y agréguele que no solamente se multiplicaron los alimentos, también se multiplicó la gente. Porque yo vi que estábamos ahí reunidos todos, pero ya a la hora de la comida, ¿quién sabe? Ya había hasta los otros pisos. Yo dije, bueno. Y nos trajeron buenas raciones. Gloria a Dios a los hermanos y que Dios los siga bendiciendo. Y yo le echaba pura carnita y había más. Y yo hasta que dije, no, ya no quiero, ya. Gracias, Señor. Ese es nuestro Dios. Entonces, vas a hacerle tú, vamos a hacer aniversario, el primer aniversario de casa de oración y esto y lo otro, y andamos ahí, no, a ver si alcanza. No, se supone que por eso nos preparamos. Por eso yo estoy en contra de que voy a predicar y lo que el Espíritu me dé. No, prepárese. Aún así preparado, a los que han predicado a poco de repente uno, está hermano Pedrito, se me olvidó. No sé qué podrá decir hermano Patricio. A mí también me ha pasado. Aún preparándome, voy, híjoles, es que, y empiezo a pensar, pero Señor, en tu nombre, voy a aplicar la fe sin miedo. Porque si yo voy pensando en lo que yo puedo hacer, sí debería de tener miedo. Porque puede que salga bien la fiesta, puede que salga mal. Pero si yo voy haciendo las cosas y confiando en aquel que todo lo puede, confiando en Dios, en sus fuerzas, a sus maneras, en sus tiempos, en todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque Él lo puede. Esa es la manera de aplicar la fe sin miedo. Pensando en ejemplos bíblicos, porque tenemos que hablar bíblicamente, entonces ya tenemos argumentos necesarios para poder entender los contextos y las partes escriturales que vamos a mencionar. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículo 18. Apúntalo en tu libretita, vámonos, porque si no me voy a tardar 2 horas. Entonces, Jeremías 18, 18, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el pueblo dijo, vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra, ni que nos dé consejos, ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. Qué palabras tan tremendas, ¿verdad? ¿Quién? El pueblo estaba diciendo esto de Jeremías. ¿Dónde se aplica la fe sin miedo, mi hermano? La fe sin miedo viene, bueno, vamos a leer el capítulo 20, versículo 9. Traducción lenguaje actual, mi hermano. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes. Pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no puedo quedarme callado. Vamos al contexto. ¿Qué es lo que el profeta Jeremías hacía con el pueblo? Todo profeta hablaba lo que Dios le decía, sea bueno o sea exhortación, regaño. Pero en el caso de Jeremías, siempre que Dios le daba algo, le daba una exhortación para el pueblo. Y al pueblo no le gusta la exhortación, el pueblo no le gustan los regaños, el pueblo piensa que Dios es por ellos y que si el pueblo se va, Dios ya no es Dios. No, eso puede pasar con el presidente, la fuerza del pueblo, unámonos todo el pueblo, y tal vez el presidente deje de ser presidente,
Pero en el caso de Dios, nuestro Dios va a ser Dios y seguirá siendo Dios con y sin nosotros. Es al contrario, nosotros ya no somos nada sin Dios. Entonces, ¿cuál es el contexto? El profeta hablaba lo que Dios le decía. Si el pueblo se está portando mal, si el pueblo está desobedeciendo, ¿cuál va a ser la palabra de Dios hacia el pueblo? Reprensión. Regaño, reprensión, disciplina. O sea, Dios todavía puede hablar una exhortación y decirle enderecen sus caminos, sus pensamientos. Pero cuando no entienden, ya nada más les avisa. Va a suceder esto y va a suceder esto, y por desobedientes los voy a poner como puse a aquel pueblo, que es lo que pasaba aquí. Pero como al pueblo no le gustaba, ¿qué es lo que dijeron ellos cuando el profeta Jeremías les hablaba, los exhortaba, intentaba enderezar su pensamiento? ¿Qué decían ellos? Vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, tenemos sabios y profetas. No necesitamos que Él enseñe la palabra, ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de Él. O sea, vamos a levantarle falso testimonio y no hagamos caso a lo que dice. ¿Cuántas veces la iglesia no hace eso para con su pastor? Yo creo que lo hemos escuchado y hemos sabido, ¿verdad? ¿Para qué necesita el pastor? No, ya tenemos suficiente. Podemos levantar al hermano Pepito. Ahí está el hermano Pancho Pantera. Podemos ponerlo ahí. Ya tenemos varios. No necesitamos los consejos de él. Se siente bien santo. Se siente bien sabio. ¿Y qué? Decimos las mismas palabras. Pero ¿qué crees? No es ahí. Hay otro punto. Jeremías dice, Señor, hay veces que ya no quiero hablar tu palabra me da miedo, pero más intento no hablarla, pareciera que es un fuego dentro de mí que me quema y quiero aguantarlo, pero no puedo. ¿Y qué? Termino haciendo y hablando tu palabra. Una fe sin miedo. Porque Jeremías, a pesar de que su carne tenía miedo porque sabía que se lo iban a sonar, lo iban a apedrear, lo iban a encarcelar, que era tiro por viaje, pero él hablaba la palabra de Dios. Su carne, es normal, hermano, que tu carne tenga temor. Es normal que tú no quieras hacer ciertas cosas, pero por eso nosotros tenemos una fe. Confiamos en que nos va a ayudar, tenemos la certeza de que nos va a ayudar a aquel. Más, si Él nos dice que lo hagamos, que lo pongamos en práctica, hagámoslo sin miedo. Nos van a acercar, nos van a sacar la lengua así. ¿Qué van a decir los demás? Las personas de allá afuera del mundo, barbaridades de nosotros. ¿Qué van a decir las demás denominaciones si no están de acuerdo con nosotros? Van a decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser siervos aplicando y viviendo una fe sin miedo. Porque lo que Jeremías era lo que Dios le decía, y Dios quería y mandaba esas indicaciones, esas instrucciones por bien de su pueblo, para que su pueblo no pereciera. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Santo Dios. Pero a veces no queremos, tenemos temor, y es normal, pero aún así hay algo que si Dios ya nos trae, no nos va a dejar. Cuando estés volteándote para acá y volteándote para allá y que no puedes dormir, te voy a dar el consejo que le dio aquel sacerdote, Elí, al pequeño Samuel. Mejor levántate y dile, Señor, heme aquí. Habla, que tu siervo escucha, que tu sierva escucha. Y ahí me incluyo yo, también es que no puedo dormir, yo estoy, Señor, dame paz, dame tranquilidad. Señor, ya en 2 horas me tengo que levantar. Y estoy así como medio, pero no puedo, hay algo que está dentro de mí que no me deja. Y yo, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y escucho 2 o 3 palabras, me quedo dormido. Tal vez Dios nada más quería que le prestara atención. Que le dijera precisamente eso, Señor, habla, que tu siervo escucha. Ahí está, listo. Ahí está su paz. Pero también te puede dar una indicación, te puede dar una instrucción.
Entonces recuerda que hoy estabas aquí, creyente, estabas cantando alabanzas y tal vez Él te pueda decir y te pueda dar una instrucción para mañana. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Cumplirla sin miedo. Pero el que sea sin miedo no quiere decir que te va a poner todo color de rosita y facilito. A veces sí, mi hermano, pero a veces te irá añadiendo cosas, quitando cosas para que cumpla su encomienda, dándote lo necesario. Pero habrá veces que al contrario se te va a presentar todo, pero precisamente para que tú apliques tu fe sin miedo y puedas ver el poder, sentir el poder en tu propia vida del Dios Todopoderoso, de tu Dios. Entonces, ¿cuál era la intención de Jeremías en todo su libro? Levantar al pueblo. No hagas esto, arrepiéntanse de eso, hagan mejor esto, alaben al Señor, dejen lo que están haciendo y vengan a levantar al pueblo, de que el pueblo estuviera levantado por la fuerza de Dios. ¿Sabes qué quiere decir Jeremías? Jehová levanta. ¿Te acuerdas que yo les decía que los nombres tienen que ver con la personalidad de la persona? Imagínense que a alguien que se le ocurrió ponerle a su hijo Caín, que sí los hay. Alguien que le haya puesto a su hijo Judas, también los hay. Y nombres que a veces no saben qué, pero les gustaron y se los pusieron. Eso quiere decir Jeremías: Jehová levanta. Estuve viendo así como que los nombres de los profetas todos tienen que ver con el ministerio que desempeñaron. Isaías quiere decir: Jehová es mi salvación. ¿Quién fue el que profetizó acerca del Mesías? Isaías. Entonces, otro ejemplo, mi hermano. Entonces Jeremías temblando, y era bien chillón, era bien chilletas Jeremías, pero siempre delante de su Dios, pero aún así con miedo y todo, iba y aplicaba la fe sin miedo. Se hacía a un lado él, como decía el canto, vuelvo a lo mismo del hermano Patricio, ya no quería ser él, entonces era el que Dios decía, y confiaba en su Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas confiando en nuestro Dios, la cosa cambia. Si nosotros confiamos en nosotros, vamos a ir así con miedo, dudosos. Pero si vamos confiando en Dios, aún con las piernas temblando, pero ahí vamos. Otro ejemplo, el profeta Elías. Hay muchos ejemplos, hermano. Yo estuve viendo y yo dije, no puedo apuntarlos todos. Y de por sí me he estado tardando. ¿Cuánto en la predicación? Me voy a tardar más. Ahí está Elías. ¿Qué quiere decir Elías? Elías tiene, si lo aplicamos en griego, quiere decir Dios es mi guía. Si le damos significado en hebreo, quiere decir Dios es el Señor, Dios es misericordioso. Eso quiere decir Elías. En lo personal, por eso le puse a mi hijo Elías. Y ahora sí que en honor al profeta Elías, por lo que Dios hizo por el profeta Elías, sabiendo y conociendo estos significados. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Te voy a hablar del contexto, pero te lo voy a hablar en la traducción lenguaje actual. Elías le contestó: no soy yo el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes no han dejado de obedecer los mandamientos de Dios y adoran las imágenes de Baal. Dios ya le había mandado al profeta Elías a decir eso. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto es este. Le está reclamando al rey Acab que él y su familia era también Jezabel, era su mujer. Y Jezabel es uno de los seres más siniestros que hay en la Biblia. Yo creo que sigo sosteniendo que yo creo que después del diablo, Jezabel es el ser más siniestro. Entonces, con una mujer así, mi hermano, hay que tomar distancia y ya es de, híjoles, cartas de tener cuidado, Jezabel no era cualquier persona. ¿Qué hizo Jezabel? Llegó
Entonces, cuando hablamos de Jezabel, olvídate, hermano, olvídate de hablar por encimita que se ponía antimonio, eso quiere decir que el maquillaje, no, y que hacía, no, hermano, es hablar por encimita, eso es perder el tiempo. Hablar de Jezabel es hablar de su actitud, posesiva, celosa, autoritaria. Esa era Jezabel. La maldad de ella no estaba en el antimonio, en el maquillaje, no estaba en su manera de vestir. No, mi hermano, la maldad de Jezabel estaba en su corazón, en lo que ella hacía. Había matado, llegó el rey Acab y no, es que mira, ¿qué tienes? Es que no me quiso vender Nabot su viña y pues a mí me gustaba, no te la quiso vender. ¿Qué hizo? Contrató falsos testigos, levantó falsos, mató a Nabot y entonces esa era Jezabel, mi hermano. ¿Qué hizo? Que no quería que adoraran a su Dios. Los israelitas, el pueblo de Israel, quería que se adorara a Baal y a Asera. Eso es algo horrible. Por eso no es bueno el yugo desigual, mi hermano. ¿Y qué terminó? Si no estás tan firme en la palabra, va a pasar lo mismo que el rey Acab. Vas a terminar haciendo lo que tu mujer diga. Vas a terminar haciendo lo que el filisteo diga. Entonces, ese es el contexto. El contexto es que ella dijo, no se va a hacer de esta, se va a hacer de esta manera, y correteó, hizo persecución contra todos los profetas, pero no solamente los golpeó, no, ella los mató a todos. Solamente, ¿qué pasó con Elías? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Y se fue a esconder exactamente. ¿Cuándo? ¿Quién? Cuando su Dios le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Y dile esta instrucción al rey Acab, ¿y qué le dice? No soy yo el que trae problemas a Israel. ¿Por qué decía eso? Porque Elías le dijo al Señor que hubiera sequía, porque tuvo un enfrentamiento con Jezabel y le dijo, no va a llover hasta que yo lo diga. Pero no lo decía por él, lo decía por su Dios, porque iba totalmente en el espíritu. Y no llovía. ¿Y qué decían? Que era culpa del profeta Elías, que él era el problema, que por eso vayan, búsquenlo y mátenlo. Pero Dios es fiel con nosotros. Entonces, a raíz de eso, mi hermano, entonces Elías cumple lo que el Señor le dice, le da instrucciones, ve y vas a decir esto, y vas a hacer esto, y desafíalos con esto. Entonces llega, no es fácil, mi hermano, no es nada fácil el que el profeta vaya delante del rey, que tiene toda la autoridad, y le diga estas cosas. No va a ser fácil que tú vayas con cierta persona y le digas, el Señor dice que esto, que no soy yo el problema eres tú, porque tú eres el que haces esto. Dile eso al presidente, dile eso imagínate que el Chapo fuera presidente, siendo matón, sicario y todo eso. Ve y dile al Chapo las instrucciones del Señor. Vas a necesitar una fe sin miedo. Bueno, pues Elías sabía que el rey Acab estaba torcido y que además le hacía caso, no a lo bueno que su mujer le decía, porque hay ayudas idóneas que ayudan a su esposo a tomar buenas decisiones. Pero Jezabel era todo lo contrario, le decía puras cosas malas. Entonces, Elías sabía eso, por eso había huido, porque sabía que eran corruptos y eran chuecos a más no poder. Entonces decirle, yo no soy el que trae los problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes han dejado de obedecer los mandamientos de Dios y adoran a las imágenes del Dios Baal. La Nueva Traducción Viviente, en el versículo 21, mi hermano, 18-21, dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto. Por eso a mí me encanta cuando la congregación está en silencio, porque están sintiendo que Dios les está hablando. Y cuando están hable y hable, quiere decir que no tienen respeto y que no oyen la palabra de Dios. Pero también es hora de valientes. ¿Por qué? Si el pueblo se estaba torciendo y estaba caminando entre dos pensamientos,
de repente podrían, dicen por ahí, desconectarse e irse en contra de Elías. Pero Elías sabía que su Dios lo estaba respaldando. Y las palabras de Elías no sonaban. La predicación de Elías, la predicación del pastor, no sonaba como que estaba hablando la persona. Sonaba que Dios estaba hablando. Ahí está la unción. Por eso es importante que el que está aquí predicando, el que está ministrando, tenga la unción y el respaldo de Dios. Porque si no, el trabajo será como el trabajo del humano. Pero si el que está aquí trae la unción y el respaldo de Dios, entonces suena a que Dios está hablando. ¿Y qué haces tú? Te quedas mejor en silencio. ¿A poco no? Entonces, versículo 21, pero en la traducción lenguaje actual dice: Elías se acercó al pueblo y le preguntó: ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal? Y a veces así es aquí en la iglesia, hermano. Por eso siento que Dios está hablando. Para aplicar una fe sin miedo hay que mencionar todo esto. Pero continúa diciendo: y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. Y el pueblo no contestaba nada. Mientras ellos estaban ahí con Baal, le daban ahí y todo esto, le prendían sus veladoras, le ponían sus cigarros, le ponían su comidita, le daban esto, lo acariciaban, le decían que, ay, mi niñita, mi niña, mi santa niña, le decían tantas cosas, pero cuando estaban delante del Dios de los ejércitos, se quedaban callados porque sabían quién era el Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Es bueno, y andan diciendo que esto no, quítate porque te pegamos y todo eso, pero cuando nuestro Dios nos respalda, se quedan paralizados. Y yo he visto eso cuando le he predicado a los seguidores de la muerte. Yo he visto eso cuando les he predicado a los santeros. Y lo hago con toda tranquilidad y confianza, porque no son mis palabras, son las palabras de Él. Entonces, ese es otro ejemplo. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cuándo entonces Elías aplicó la fe? Cuando dijo ciertas palabras, mi hermano. Y esas palabras a mí me encanta decirlas. Me encanta pronunciar esas palabras que dijo Elías. Yo me identifico mucho con el profeta Elías. Yo a veces me siento el profeta Elías. Entonces, estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Reina Valera, mi hermano. Estas palabras a mí me encantan. Y esta es una fe sin miedo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas qué quiere decir Elías? Dios es mi guía. Dios es el Señor, Dios es misericordioso. Es el guía. ¿A dónde los guiaba? De regreso a Dios. Porque se habían desviado. Para que nosotros le hablemos a un hermano, a una hermana, a una persona que no conoce, que se perdió, un hijo pródigo, tenemos que aplicar una fe sin miedo, mi hermano. Una fe sin miedo, confiando en la palabra que Dios le hable, sea exhortación o sea palabra de amor. No siempre va a ser palabra de amor, ni siempre va a ser palabra de exhortación. Versículo 36, 18, 36, mi hermano. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y qué pasó? Cayó el fuego del cielo. ¿Y qué hizo fuego? No los achicharró como a Sodoma y a Gomorra. Consumió el holocausto. ¿Qué quería decir eso? Pueblo mío, levántate. Pueblo mío, este es el camino. Aplica una fe sin miedo. No tengas miedo. Soy yo el que va a pelear. Soy yo el que pelea. Tú solamente eres mi instrumento. Y aquel que se atreva a meterse con mi instrumento, se las ve conmigo. Poco no está de lujo. ¿Qué quiere decir David? David quiere decir el amado o el elegido por Dios.
el amado, el elegido por Dios. Y tiene mucho que ver, yo estuve meditando y me perdí pensando y recordando todas las historias. Dije, sí, cierto, tiene mucho que ver con su nombre. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Pero David les preguntó a los que estaban allí: ¿quién se cree este extranjero? Sí. Esta palabra extranjero, mi hermano, quiere decir pagano, y pagano quiere decir incircunciso. Entonces, que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios. La palabra incircunciso o el término incircunciso, mi hermano, quiere decir que no era israelita, por eso se decía extranjero. Y entonces, por lo que también quiere decir que no había participado en el pacto con Dios. ¿Qué quiere decir eso? No tenía la protección ni el respaldo de Dios. Al contrario, era desagradable a los ojos de Dios. Ese era Goliat. Pero ten en cuenta, ¿cómo es que pongo este ejemplo? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque David era un niño. A veces me imagino como el hermano grande. Un niño diciéndole a uno grandote así: ¿quién es este incircunciso que viene y quiere atemorizar al ejército del Dios viviente? Por lógica, ¿qué dice? Ay, niño, quítate de aquí, niño. Vete a jugar tus canicas, vete, córrele a jugar. Santo Dios, sentí que me dieron un trancazo que estaba mi Mario. Así es. A veces el demonio, el enemigo de nuestras almas, así nos aparenta ser alguien enorme. Y nosotros a veces nos sentimos como niñitos. ¿Te acuerdas de cuál era el sentido figurado? Se diría de esta manera: todo depende de cuál es la confianza que estemos aplicando. Si nosotros aplicamos la confianza con la fe con miedo, va a sonar así: ¿quién se cree este extranjero pagano y circunciso que se atreve a desafiar al ejército de Dios? ¿Qué va a hacer? Le va a dar risa. Pero si tú aplicas la fe sin miedo, ¿quién se cree este extranjero pagano y circunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Pero no es por gritería, no es porque le pongas más, no. Es por la fe sin miedo que estás aplicando en tu Dios. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y luego le dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes. Fíjate cómo son las palabras nuevamente: la fe sin miedo. Porque si David se paraba siendo un niño ahí con el ejército, es porque tenía fe. Alguien lo dirigía, alguien lo guiaba, él en alguien confiaba, porque ya había experimentado esa confianza, esa fe. Mi pregunta es: ¿tú has experimentado tu fe en Dios? ¿Algo ha sucedido por tú depositar tu fe en Dios? Yo estoy segurísimo que todos ha pasado eso. Por eso están aquí. Por eso estamos aquí. Pues mira, David aplicó la fe sin miedo y dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina. Tú vienes a mí con cosas que yo veo. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré. ¿Y qué pasó? Así fue. Lo entregó en su mano. Entonces, aquí hay muchas partes donde podemos aplicar la fe sin miedo. Rápido, Jairo. ¿Qué quiere decir Jairo? Jairo en el griego quiere decir alegría y gozo. Marcos 5:22, Reina Valera. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, llamado alegría, llamado gozo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo:
mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tú dirás, pero ¿cómo se aplica aquí o cómo es que él está aplicando una fe sin miedo? Ten en cuenta que Jairo, aquí lo está diciendo, uno de los principales de la sinagoga. ¿Qué es lo que hemos estudiado el libro de los Hechos? ¿Qué es lo que han estado haciendo los principales de la sinagoga con los cristianos? ¿Qué le hicieron a Esteban? Ahí hay otro ejemplo de fe sin miedo. Saben que les van a hacer caras, que los van a apedrear, que los van a encarcelar, pero ellos siguen obedeciendo la orden de Dios. Viven sin miedo. Entonces, ¿qué le podía pasar? Imagínate qué iban a decir de Jairo siendo un principal, un jefe de la sinagoga, un pastor general de la sinagoga, yendo con quien ellos estaban criticando. Corría el riesgo de que lo destituyeran, pero era más grande su fe que su miedo. A él no le importó eso. Él sabía que el maestro podía revivir a su hija, podía sanar a su hija, ¿y qué hizo? Sin miedo fue, ¿y qué dice? Se postró a sus pies. ¿Por qué si era él, si se supone? Ellos no conocían a Jesús. Ellos no sabían lo que nosotros ahora sabemos de Jesús. Para ellos era un falso Mesías, un falso profeta, un impostor, un usurpador del verdadero Mesías. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él estaba yendo con alguien que aparentemente no era quien en realidad era. Pero aún así aplicó la fe. ¿Y qué pasó con el resultado? Pero hay un doble milagro ahí. En el versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, porque el Señor sabe cuando alguien lo toca con fe, cuando alguien le pide con fe, cuando alguien se acerca a él con fe. El Señor sabía, había una multitud que lo apretaba, cualquiera estaba apretando y tocando al Señor, pero solamente hay personas que se acercan al Señor con fe. Pero fíjate lo que sigue diciendo la Escritura. Volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado y quedas sana de tu azote. ¿De qué? Del flujo de sangre que tenía. ¿Pero qué? Es una versión que tenía miedo, que preguntó, creo que es Mateo, más bien en el pasaje paralelo, es en Mateo donde dice que cuando el maestro preguntó, ella sentía miedo contestar. Sentía miedo contestar porque sabía que no estaba hablando con cualquier persona. Pero sin embargo ella supo y venció todo. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Tú sabes, una persona que tuviera algo como flujo de sangre no podía estar cerca y convivir como nosotros convivimos aquí. Estaban aislados. Ella estaba aislada, no podía juntarse con el pueblo, pero ¿qué tuvo que hacer ella? Aplicar su fe sin miedo. Fue hasta donde se supone que ella no debía de estar, porque si se hubieran dado cuenta, lo hubieran apedreado, lo hubieran sacado, lo hubieran otra vez aislado, pero Dios tiene todo en su control. Y Dios siempre va a ver con mucho agrado tu fe sin miedo a tu entorno. Sin miedo a lo que digan de ti, sin miedo a lo que pueda estarte pasando, pero tú lo hagas por él. ¿Qué obtuvo la mujer del flujo de sangre? Se le quitó el flujo de sangre. Hay un premio, hay algo cuando aplicamos la fe sin miedo. ¿Qué obtuvo Jairo en su hija? Murió, le dieron la noticia: ya no molestes al maestro, no está muerta, está dormida, está loco. Pero el maestro hizo caso a la fe sin miedo de Jairo, que se arriesgó a todo por el amor a su hija. Si tú aplicas esa fe sin miedo, Dios puede hacer lo mismo por tu hijo, por tu hija. Lo hizo por Jairo, bien lo puede hacer por ti también. Pedro, ¿qué quiere decir Pedro? Lo acabamos de ver. Pequeña piedra. O al revés, piedra pequeña. Hechos 3:6, Reina Valera. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda. ¿Por qué? Una fe sin miedo. No estábamos hablando de un cojo que se cayó, se raspó, estábamos hablando de un cojo de nacimiento. O sea, de que estaba fuerte esa declaración de Pedro. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, no tengo plata, no tengo oro. ¿Qué le pedía? Limosna. Pero Pedro, por el Espíritu Santo, sabía que necesitaba algo más que dinero. Necesitaba su sanidad. Necesitaba algo que no se podía comprar. Algo que desde que él nació no tenía. Pero Pedro conocía y confiaba en su Dios. Este caso es bien especial, hermano, quiero hacer mucho énfasis en él, porque Pedro pudo haber pensado y su fe se pudo haber venido abajo cuando el maestro se fue, cuando el maestro partió. Él pudo haber pensado, no, pues una cosa era con el maestro, pero pues ya todo chafeó, no, pues ya vámonos. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Lo guiaba. ¿Qué le había dicho el maestro? Que él iba a ser una piedra pequeña, que él iba a ser el instrumento, él fue el instrumento escogido, a él le entregaron las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué? Aplicó su fe sin miedo. ¿Desde cuándo? Desde que él dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo. Sin miedo lo dijo. Fue el primero y el único que lo dijo. ¿Cuál fue su premio? Le entregaron las llaves del reino de los cielos. Pero después de eso se encontró ya en la realidad, en la vida cotidiana, y viendo algo así, sin saber que era cojo de nacimiento, o tal vez sí sabía que era un cojo de nacimiento, pero ¿qué dijo? Mi Dios es el Dios de todo, y si esa persona está coja es porque mi Dios así lo ha querido, y si mi Dios así lo ha querido, también mi Dios puede querer y cambiar de opinión y hacer que esa persona deje de ser coja y que se levante sin miedo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Tú le puedes decir a alguien, si es la voluntad de Dios, y si nuestro Dios quiere decirle, abre los ojos y ve. No es cuestión muchas veces de qué. El poder Dios siempre lo tiene. Dios es siempre Dios. Pero a veces somos nosotros los que no creemos en ese Dios. Dudamos de ese Dios. Tenemos miedo de que no se cumpla. ¿Te imaginas? ¿Crees que Pedro pudo haber sentido eso? ¿Y qué tal si no se cumple? Sí se puede pasar eso, mi hermano. Pero cuando tú estás entre el espíritu y la carne, vas a tener ese temor. Pero cuando tú estás en el espíritu, ni siquiera te va a pasar por la mente. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo te puedo asegurar que Pedro ni siquiera lo pensó, porque él estaba en el espíritu. Una cosa, cuando hablamos de que sí somos humanos, hermano, pero hablando de las cosas de Dios y hablando del Espíritu, ya no tenemos muchas cosas que nosotros hacemos, ya no podemos seguirnos comportando de muchas maneras que nos comportamos, ni nos podemos seguir excusando de muchas maneras que nos seguimos excusando. Ay, es que esto, es que el otro, no. Lo único que yo puedo ver cuando escucho ciertos comentarios, ciertas frases, ciertas declaraciones, es que no está viviendo en el Espíritu. ¿Y te acuerdas cuando yo digo que de qué sirve que leas la Biblia, te la aprendas de memoria, pero no la entiendas, no la apliques a tu vida? Es que vas a carecer de todas estas cosas. El Señor me dio algo así como una frase, un proverbio, podríamos decir: sujeta tu vida al Espíritu de Dios y el Espíritu va a sujetar tu carne. El Espíritu nos da dominio propio, y en el dominio propio nosotros podemos decir no a muchas cosas. Por eso es antibíblico el de que, por ejemplo, a los que les mandé el video y que vieron a Marcos Witt que decían, es que el Espíritu me tomó. No, el Espíritu está sujeto al profeta. Esto quiere decir que nosotros, en base a la Biblia, vamos viendo y de repente decimos, no, esto no está bien, este no es el Espíritu de Dios. Ay, no, pero es que mira, lo hice por esto, es que... No. El Espíritu, mi hermano. Busquemos vivir en el Espíritu. Y entonces nunca dudaremos, porque si no podemos tener... Dios nos podrá estar diciendo, di la palabra, di mi palabra, y yo voy a levantar ese cojo. Ay, ¿y qué tal si no pasa? Porque estás con una parte carnal en tu corazón. Y la carne está en contra
del Espíritu. Pero el Espíritu está a favor de Dios. Una pelea allí. No dejan de ser carne. Pero se supone que los cristianos vivimos en el Espíritu. Por eso yo puedo decir que Pedro no dudó nadita, porque Pedro estaba en el Espíritu y Pedro vivía en el Espíritu, conocía el Espíritu y sabía por medio del Espíritu que Dios lo iba a levantar. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Sabía. ¿Por qué? Porque el Espíritu había venido, sabía que tenían el poder, sabía que la promesa ya se había cumplido. Tú sabes que la promesa se cumple cuando tú recibes el Espíritu Santo. No te canses, no es hablar lenguas y no, hermano. Para recibir el Espíritu tienes que suplicarle a Dios, tienes que rogarle a Dios, tienes que anhelar el Espíritu. Y anhelar al Espíritu es que estás convencido de dejar la vida que estás llevando para vivir como dice el Espíritu, con amor, con mansedumbre, con benignidad, con paz. Cosas que tú puedes trabajar con ayuda del Espíritu, pero cosas que Dios te va a agregar a tu vida. Que tú dirás, ay, me siento así, ¿por qué? Dios te dio la paz inexplicable. Santo Dios. Hay otro ejemplo ahí rápido, mi hermano, para ya terminar. El apóstol Pablo. Pablo quiere decir pequeño o hombre de humildad. Hechos 16:16, nueva traducción viviente. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. 17. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. 26. Sí, nos saltamos al 26 para no, ahora sí que no tomar más tiempo, porque son como partes claves del contexto. De repente hubo un gran terremoto. Esta es aparte, hasta ahí. ¿Cuáles son las palabras del apóstol Pablo? Mi pregunta siempre fue, ¿por qué Pablo le molestó tanto que esta persona dijera que ellos eran siervos del Dios Altísimo que han venido para decirles cómo ser salvos? ¿No es una verdad? ¿Por qué le molestaba al apóstol Pablo? Lo que me he hecho trago de agua, piénsenlo. ¿Por qué? Gloria a Dios. Le estaba diciendo una verdad. Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo que habían sido mandados y enseñaban a todos cómo ser salvos. ¿Qué de malo hay en eso? Hay algo, mi hermano, bien ligero, pero que a veces nosotros no nos damos cuenta. Pablo tenía la plena convicción de que la gloria es de su Dios. Y él ni siquiera eso decía, que a él le dijeran que ellos enseñaban. No, yo no enseño, yo no hablo mi palabra, hablo la palabra de mi Dios, la gloria es de él. Tanto le molestó robarle un poquitito de la gloria a Dios que le dijo, sal de él inmediatamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el espíritu abandonó a la mujer. Una fe sin miedo. Pedro también hizo una fe sin miedo. Lo golpearon, lo llevaron, le daban sus azotes, pero él seguía diciendo, no te eches para atrás, Juan, siéntete digno porque estamos recibiendo azotes por nuestro Señor. Una fe sin miedo. Ya no queremos que hablen estas palabras, ni anden hablando más en el nombre del Señor, ni mencionen a Jesucristo. ¿Y qué pasó ellos? El ángel les abrió la puerta de la cárcel, ¿y qué? Otra vez la burra del trigo. A seguir hablando del Señor. Así es el cristiano genuino. Aplica, vive, sigue su fe sin miedo. Pablo lo habían encarcelado. Ahora, me salté hasta el versículo 26 como contexto rápido. Pablo, a raíz de que expulsó ese demonio de adivinación de esa mujer, la mujer le tuvo ya la sanidad. Pero los amos, como recibían dinero y ganaban dinero, se enojaron. ¿Y qué hicieron? Alborotaron al pueblo. Entonces se encarcelaron, arrastraron. Así le hacía Pablo y los llevaron a la cárcel. Pero fíjate qué bonito contexto a raíz de una fe sin miedo. ¿Por qué?
Porque lo encarcelaron, se ponían a cantar, se ponían a orar, todos los presos oían, ¿y qué crees? Tembló el lugar, dice, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Fíjate lo que puede provocar una fe sin miedo, que las cadenas caigan de alguien que está encadenado porque es necio y él dice que no, pobrecito de mí, no, es que me duele, no, es que ya no hay cura para mí. Pero a raíz de la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios, predicar de la palabra de Dios sin miedo, pueden caer las cadenas de muchas personas, hablando espiritualmente. Pero no basta ahí. Esta es la parte donde el carcelero se asusta y se iba a enterrar la espada, se iba a suicidar. ¿Y qué le dice Pablo? No, aquí estamos todos. Nadie ha escapado, nadie ha hecho nada, no hagas eso. Se compungió. En ese momento, algo pasó en la vida del carcelero de Filipos. En ese momento sintió que su vida no tenía sentido, ya tenía la muerte asegurada. ¿Cómo puedo vivir? Después de esto, ¿cómo puedo yo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué le dijo? Una fe sin miedo. ¿Qué le dijo Pablo? Ellos contestaron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú. Una fe sin miedo. Fíjate dónde puede llegar. Ahora sí, mi hermano, te engañé, pero ahora sí ya es el último. No podemos pasar y terminar este mensaje de una fe sin miedo sin el maestro. Pero es que el maestro era Dios. Sí, no, pero recuerda que Él vino aquí como hombre, a enseñarnos como hombre cómo podíamos dirigirnos. Y Él tiene que ver, Él es el principal de una fe sin miedo. ¿Por qué? Mateo 26, 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él ya sabía algo. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, fíjate, esta frase es una fe sin miedo. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué habla esto? De que él estaba sintiendo lo que nosotros sentimos. Sí, él estaba en el Espíritu, él vivía en el Espíritu, él es el Espíritu, pero estaba sintiendo como hombre lo mismo que sentimos nosotros. Pero aún así, ¿qué decía él? Que era necesario que se cumplieran las Escrituras. Esa es una fe sin miedo. Amén, gloria a Dios. Porque si el maestro hubiera tenido miedo, se hubiera dejado llevar por el miedo, la angustia, la tristeza que estaba sintiendo aquí, de saber qué es lo que le esperaba en el camino al Calvario y en la cruz, no hubiera pasado ni tuviéramos la salvación. Fíjate qué poderosa es la fe sin miedo. Versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? La fe sin miedo, mi hermano, nos va a ayudar. Ya está escrito. Por eso no debemos tener miedo a aplicar la fe. Y debemos de practicar y aplicar la fe sin miedo a nuestras vidas principalmente. Por último, ahora sí entonces, Hebreos 11:6. De hecho, sin fe, el mismo versículo que vimos al principio, pero aquí es Nueva Traducción Viviente. Ahora entonces dice, una fe sin miedo, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa. ¿No vimos que al aplicar la fe hay recompensa? Y que Él recompensa a los que les buscan con sinceridad. ¿Cuántos dicen amén?